buenos días, hermanos, y esta mañana nos sentimos profundamente bendecidos porque el Señor nos permite poderle alabar y glorificar, y principalmente porque esta mañana estamos reunidos con la única intención de poderle decir al Señor que Él venga a estar aquí en este lugar, que queremos sentir su presencia maravillosa en nuestras vidas, porque realmente como nunca es necesario que Él esté, que nos acompañe en el diario vivir, en nuestras fuentes de trabajo, en nuestro hogar, en nuestra vida personal. Y esta mañana sea usted bienvenido a este programa de la Iglesia El Camino de la Fe. Nos sentimos agradecidos porque el Señor nos ha mirado y ser partícipes de la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Queremos solamente informarles que en los sábados, estamos todos los sábados a partir de las 7 de la tarde, en este programa que es sobre enseñanza, donde el pastor Natividad Ramos está llevando a cabo el tema sobre Apocalipsis. Nuestro hermano está avanzando cada día más y agradecemos porque él está llevándonos al conocimiento de la palabra de Dios, que nos bendice y que vemos muy claro esos tiempos que Dios ha preparado, que son los tiempos finales. Así que si usted tiene oportunidad, acompáñenos todos los sábados a partir de las 7 de la tarde. Si por alguna razón no puede en este horario, bueno, entonces queda grabado para que en el momento que usted guste pueda disfrutar de la palabra de Dios. Y vamos a iniciar este culto. Y en esta ocasión vamos a leer un pasaje de la Escritura que está en la carta a los Hebreos, capítulo 9, del verso 1 al verso 9. Y dice la Escritura: por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? La cual, habiendo comentado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron, testificando juntamente con ellos Dios, con señales y milagros y diversas maravillas y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual hablamos. Testificó empero uno que es en cierto lugar, diciendo: ¿qué es el hombre que te acuerdes de él, o el hijo del hombre que le visites? Tú lo hiciste un poco menor que los ángeles, coronástelo de gloria y de honra, y pusístele sobre las obras de tus manos. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas, empero vemos coronado de gloria y de honra, porque el padecimiento de muerte, aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Que Dios bendiga su palabra. Verdaderamente, hermanos, que estos pasajes son tan importantes para nosotros, porque uno de los grandes propósitos que este programa tiene es que la gente tenga un encuentro personal con el Señor Jesús, que le reconozca como el Salvador de su vida, el que perdona sus pecados. Y nosotros vamos directamente, irremediablemente a una perdición, porque el pecado ha sobreabundado tanto en este mundo. Y los hombres se guían solamente por sus pensamientos, por sus caminos. Pero el Señor ha dicho que sus pensamientos y los caminos nuestros no son los de Él, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. En Él estamos completos y estamos seguros. Y este día nosotros queremos invitarle para que usted, a través de este programa,
tenga un momento íntimo con el Señor y pueda reflexionar con estas alabanzas tan preciosas que engrandecen el nombre de nuestro Dios. Y no porque necesite ser engrandecido, sino porque nuestra alma necesita expresar lo grande que es su nombre. Y este día, con todo júbilo y alegría, vamos a unirnos en esta alabanza para que nuestra alma se goce y podamos tener el tiempo propicio para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Dios canta, déjeme decirle que suceden cosas grandes, porque el Espíritu de Dios redarguye nuestro corazón, nuestro entendimiento, todo nuestro ser. Y verdaderamente, como nunca, el Señor Jesús quiere bendecir nuestras vidas. Así que le invitamos para que juntos este día podamos darle toda la gloria al Señor con estas alabanzas. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Deja que te limpie mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a ti, Señor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame
de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu postrado en tu presencia.
felicidad hay en nuestras vidas cada vez que nosotros expresamos un cántico al Señor, que muchas veces no sabemos cómo dirigirnos con Él. Verdaderamente que hay un testimonio en nuestras vidas de que al Señor le ha agradado porque nuestro espíritu es contristado. Y este día, hermanos, vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios en esta serie de mensajes que nuestro pastor Natividad Ramos le ha titulado La Ruta Ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Hermano Ramos. El Señor les bendiga, mis hermanos, que es la manera como siempre los que participamos y hemos participado siempre decimos que el Señor les bendiga. Y esta es una cuestión, una verdad muy necesaria todos los días de nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. Cuando alguien me dice el Señor le bendiga, hermano, yo lo tomo muy en serio, porque entiendo por la fe lo que significa ser bendecido de Dios. Y bueno, esta mañana vamos a continuar con esta serie de mensajes sobre la ruta ministerial del Señor Jesús. El Señor, hemos tenido un buen grupo de mensajes en el capítulo 6, que es producto de aquel gran milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Pero en el capítulo 6, esa enorme multitud lo abandonó y se dio un abandono formal que debió tener consecuencias, significado. Es decir, se empezaría a entender que el Señor Jesús iba a menos. Pero pasan miles de años y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. De allí de Capernaum, el Señor Jesús se fue a Jerusalén. Y estamos en el capítulo 7 y estamos hablando mensaje de lo que sucedió allí en Jerusalén. Dice el capítulo 7, versículo 31 en adelante. Y muchos del pueblo creyeron en Él y decían: el Cristo, cuando viniere, hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de Él estas cosas, y los príncipes de los sacerdotes y los fariseos enviaron hombres que lo aprendiesen. Y Jesús dijo: aún un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre ellos: ¿a dónde se ha de ir este que no le hallemos? ¿Se ha de ir a los esparcidos entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Qué dicho es este que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Que esta es una gran convocatoria que es la misma para todos los siglos. Padre, gracias por la palabra de tu Hijo amado. Gracias por las cosas que Él enseñó al mundo. Gracias porque nos trajo noticias tuyas. Ahora, Señor, yo te ruego que nos bendigas, que tu palabra entre en nuestros corazones y seamos edificados en esta fe preciosa. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El Señor Jesús ha dejado Capernaum, la región de Galilea,
y ahora se viene a Jerusalén, pero habrá de irse particularmente luego a Perea en el tiempo que falta entre ese tiempo y su crucifixión. El Señor Jesús había acusado al liderazgo judío, que no tenían interés por saber quién era Él. Sin embargo, el pueblo, por su parte, empezó a hacer su propia investigación, saber quién era Jesús. Investigación que al final de cuentas no pasó de ser más que una investigación superficial, una investigación deficiente. Y mire, ellos empezaron investigando sus milagros, a los cuales calificaron como milagros únicos. Y en una lógica, su lógica, dijeron que así como los milagros eran únicos, el que los hacía también era único. Hasta ahí vamos bien. Luego se hicieron una pregunta hipotética, algo así como esto: aceptemos que este no es el Cristo. Cuando el Cristo venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Y acreditaron ese punto a favor del Señor Jesús. En cambio, otros dijeron: nunca ha hablado hombre así como este. Y de nuevo, ese punto fue a favor de Jesús. Ese era producto de su investigación sencilla. Y todo eso nos haría parecer que se dirigían a una fe en la persona de Cristo, que iban bien. Pero la cuestión básica sería, esas declaraciones que la gente hacía, ¿eran producto acaso de una profunda convicción en la persona de Cristo? Para responder eso, hay que tomar en cuenta que el Señor Jesús ha exhibido las deficiencias que había en sus almas, y que muchos de los mensajes tienen ese título, precisamente: las deficiencias de la fe, del creer de Cristo por parte de la gente de Israel. Había deficiencias en el alma de ellos, que su fe en realidad era una fe superficial, una fe, hermanos, que no les alcanzaba para hacer con Jesús un compromiso. Qué interesante. Era una fe muy deficiente. Cierto que muchos hermanos creían que Jesús era el Cristo, pero una fe, aunque crea en el Cristo, pero no se compromete, no llega nada de lejos, no tiene ningún valor. Porque con el Señor Jesús hay que ir mucho más allá de eso. Tener con Él una relación personal. Por eso, los comentarios que la gente hacía de Jesús, fíjese bien, dice que eran en voz baja, con cierto temor. Pero aunque sus declaraciones fueran en voz baja,
no dejaban de ser una respuesta a los enemigos del Señor Jesús. Porque se habían multiplicado los enemigos, porque ahora eran más agresivos. Y yo he dicho, el Señor Jesús ahora era más duro con ellos. Y ese cambio de cosas que se empezó a dar, fueron cosas que no pasaron desapercibidas. Lo que deja ver que evidentemente habían incrustado informantes dentro de la multitud, investigadores, observadores. ¿Qué pensaba la gente? ¿Qué decía la gente? ¿Cuál era el estado de ánimo de la gente? Para cerrarle el paso a Jesús. A los que el Señor Jesús les respondió en el versículo 36 con estas palabras: aún un poco de tiempo estaré yo con vosotros e iré al que me envió. Qué palabras tan más contundentes. Palabras que estaban llenas, pero muy llenas de contenido, de significado. Porque significaba que no habría de morir hasta que su obra estuviera terminada. Y cuando eso sucediera, él entonces tendría que ir al que lo había enviado. Les está diciendo formalmente que habrá de volver a su Padre allá en los cielos. Alabado sea Dios. Cosa que en realidad sucedió. ¿Cuándo? El día en que el Señor Jesús fue ascendido a los cielos desde el Monte de las Olivas, que dijeron los ángeles: aquí volverá a venir a este mismo lugar. Jesús estaba en el Monte de las Olivas, y sus palabras fueron una advertencia formal que la muerte no era el final para él. Pero viendo los versículos 33 y 34, nos revelan una cuestión lamentable, trágica. Porque lo que les dice está asociado a la intención que ellos habían expresado de matarlo, y que de esa manera se desharían de él. Note el qué les dice el Señor y el cómo se los dice. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Cielo cerrado, entrada cerrada, imposible. El que rechazó al Señor Jesús y muere, ¿cómo es que puede entrar a donde el Señor Jesús está? Son dos cláusulas. Les habló sin duda que muchas veces en la historia buscarían al Mesías, pero que sería una búsqueda sin resultados. Que muchas veces esta verdad profética se ha convertido en una realidad. Me buscaréis y no me hallaréis. Y qué doloroso y duro es para los hombres que busquemos a Dios y Él nos encuentra. Pero veamos esta mañana, este día, más de cerca esta cuestión. Porque eso de me buscaréis
no deja de ser muy revelador del alma judía. Que a pesar de eso, de buscarlo, de que lo rechazaron, sus anhelos y esperanzas, que un día el Mesías ha de estar con este pueblo. Y la escritura, la profecía es formal. Un día vendrá y se revelará a su pueblo. Es una verdad que usted la encuentra en Zacarías 14, 13 y 12. Su pueblo le habrá de recibir. Jerusalén lo habrá de recibir. Pero eran condiciones distintas las que estaban viviendo ese día cuando hay este mensaje. Cosas que se han arraigado en el alma de ellos. El Mesías tiene que aparecer. Tenemos que encontrarnos con Él. Han pasado siglos, pero sin duda un día sucederá. Cosa que a pesar de haberlo rechazado y crucificado, así ha sucedido por siglos. Porque en sus angustias como nación, ¿cuántas veces han tenido tiempos durísimos, terribles, dolorosos? Pero ellos han buscado ansiosos a su Mesías, con el anhelo de que esta vez sí, que llegue y los libre, los ayude. Porque esa esperanza está arraigada en el corazón de esta nación. Sin embargo, lo que han encontrado ha sido decepción tras decepción, tragedia tras tragedia, cautividad, dureza, decepción tras decepción. Dije, fue la cosecha de ellos. Juan el Bautista les había dicho que el Mesías está en medio de vosotros, que sin embargo no lo reconocieron. Y sin fe en Él, nunca se podrá tener un encuentro con el Salvador. El Señor Jesús nunca ha sido hallado por nadie que no crea en Él. Pero hay mucho pueblo que cree en Él. Y lo esperan. Yo soy uno de los que cree en Él y lo esperamos. Otros no creen que su Mesías sea Jesús, que será alguno, pero menos Jesús. Y la pregunta es: ¿de qué ha servido entonces que crean en el Mesías si no se cree que Jesús es el Mesías? No solamente debo tener una fe en un Mesías que nos dará salvación, liberación nacional, si no se cree que Jesús, el profeta de Nazaret, es el Mesías. Los corazones de esta nación, de muchos, se negó en su tiempo a creerle. Y se hicieron incrédulos crónicos. Cualquier cosa sería menos que Jesús era el Mesías. Tanto así, mis hermanos, escúchame bien, que Zacarías 14:12. Lea usted la escritura. Dice que habrá un día cuando Dios habrá de reunir a todas las gentes contra Jerusalén. Durísimo, durísimo. Pero lo que está escrito, está escrito. Es una sentencia muy interesante. Lo que está escrito, está escrito.
Y será un día terrible, durísimo, cuando presididos por el anticristo, las naciones decidan ejecutar lo que algunos han llamado la solución final. Acabar con este pueblo, que viene siendo el cumplimiento de Apocalipsis 12, que el dragón esperaba que naciera el hijo para devorarlo, pero que cuando nació fue levantado y el Señor está con su padre. Pero entonces se lanzó contra la mujer que dio al hijo, contra Jerusalén, contra Israel. Y se lanzó con un odio milenario para extinguirlos. Pero Dios ha dado promesa que no faltará para su pueblo. Porque jamás nadie podrá lograr la extinción de ese pueblo. Aunque habrán de estar muy cerca, eso sí es cierto, muy cerca de lograrlo. Y cuando estén por lograrlo, dice el versículo 3, saldrá Jehová y peleará con aquellas gentes. Cuando esto esté por suceder, es cuando el Señor Jesús regresa por segunda vez a la tierra. Y la iglesia venimos con Él. Y el Señor, en manifestación de poder, habrá de destruir a estos grandes ejércitos, dándole salvación a Israel. ¿Cuánto gozo cree usted que causará eso en el pueblo? Al verse liberados, al verse salvos, habrán de decir, este sí es nuestro Mesías, este sí es el que esperábamos. No aquel otro que vino en un asnito, un engañador. Pero a esas alturas salen a recibirlo. Aún no lo han identificado como Jesús mismo. Sin embargo, al recibirlo llenos de gozo, verán sus manos heridas. ¡Qué historia tan encantadora! Mostrará las heridas del día de su crucifixión. Y dice el capítulo 13, versículo 6, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas que tienes en tus manos? Él contestará con palabras muy reveladoras que no permiten la duda. Y les dirá, es que herido fui en casa de mis amigos. Los llama amigos a pesar de que lo crucificaron. Y cuando él les dice eso, algo empieza a suceder. El Espíritu de Dios está sobre la nación. Dice el capítulo 12 del versículo 10, que derramará sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia. La historia de ellos terminará de la manera más deliciosa, porque el Señor Jesús siempre es una agradable sorpresa. Derramará sobre la gente, los judíos y sobre la ciudad de Jerusalén un espíritu de gracia. Y mucha gente de ellos orando, postrados,
y mirarán a mí al que traspasaron. Lea esos pasajes de la profecía. Es cuando reconocerán que es el mismo a quien traspasaron. Eso lo dice el capítulo 1, versículo 7 de Apocalipsis. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Es cuando lo reconocerán que es el mismo a quien en su tiempo su propia gente, su propio pueblo lo traspasó. Y habrá un arrepentimiento profundo en la nación. Reconocerán que es el mismo que ellos traspasaron. Y ese momento se convertirán al Señor con gran llanto, dice. Y qué hermosa declaración es esta que ha hecho el Señor Jesús ante ese auditorio. Querían de Él una búsqueda inútil, pero que Él de nuevo volverá a ellos. Es que han buscado al Mesías rechazando a Jesús. Es como preguntarle, ¿nos puedes dar información del Mesías? Y él hubiera dicho, es que yo lo soy. Y ellos dirían, es que no preguntamos por ti. Queremos al Mesías. Rechazando a Jesús, el profeta de Nazaret. Que es lo mismo que buscar un Salvador. Pero nunca creen que Jesús es el Salvador. Revise su forma de creer en Cristo. Buscan mucho la paz de su alma, pero no pueden creer y aceptar que Jesús sea el dador de esa paz. Pero hay otra cláusula de este pasaje que dice, les dice, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Y son las mismas palabras para el día de hoy. Qué sorpresa tan dolorosa. Él había dicho que el que iba al que lo envió, que él iba al que lo envió, que regresaría a su padre. Pero no creyeron. Creyeron que era Jesús el de Nazaret, pero no que Dios era su Padre. Formas de no creer en Cristo. Pues ese no creer canceló para ellos la posibilidad de que pudieran ir al Padre, de ir a los cielos donde está Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y le dijo, volveré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y les da un tajante. Aquí no pueden entrar. Pero eso es igual para todos los hombres de todos los tiempos. No es solamente para los judíos de aquel tiempo en Jerusalén, sino es para cualquiera en estos siglos y milenios. Y miren lo que le voy a puntualizar. Esto es igual para todos los hombres. Y como él y su padre son una misma cosa, si usted afirma que cree en Dios, pero que no cree en Jesús, si usted rechaza al Hijo, Dios también se da por rechazado. Pues dijo que el que no honra al Hijo, no honra al Padre.
Califíquese usted con esto. Duras palabras. Donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Aunque usted quiera, aunque lo anhele, lo ruegue, aunque los hombres quieran. Sin fe en Cristo Jesús, nadie tiene nada. Con Cristo lo tenemos todo. ¿Cómo siente su corazón? Qué gran historia, pero qué gran gozo, es decir, que nos permitió conocerla y ser salvos. Y esa gente se vio rebasada, asombrados por la solemnidad de la grandeza de esa advertencia. Y aclaró que no podían ir al Padre. ¿Por qué no podían ir? ¿Cuál sería la lógica de esta fe? Porque Jesús dijo que para ir al Padre Él era el camino. Y que nadie viene al Padre si no es por Él. Es decir, la incredulidad sobre el Hijo de Dios nos quita la ruta. ¿Cómo puede ir usted al Padre si no cree en el camino que es Cristo? Y que nadie vendría a su Padre si no sería por Él. Sin Jesús, cuente esto, usted no tiene acceso a nada. Pero a otra deficiencia sale a la luz de ese pueblo, que lo dice el versículo 35. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se ha de ir este que no le hallemos? El Señor Jesús se fue a su Padre. ¿Cómo podrá hallarlo si no cree en Él? ¿Qué dicho es este? Pero cometieron otro error, que sus dudas no las llevaron a Jesús. Es decir, las dudas que usted tenga, lléveselas al Señor Jesús, que es el que le puede aclarar las cosas, abrir su corazón, abrir su entendimiento. Y otra deficiencia más, que es la de muchos, que eran superficiales para oír las palabras que Jesús decía. ¿Por qué hacían preguntas como esas? ¿Acaso no les había dicho que él iba al que lo envió? Pero en las palabras de esa gente había ligereza. Y es más, le voy a decir, había cierto desprecio, ironía hacia su persona. Sin embargo, algo pasa en el alma de ellos y se da una reacción. Y corrigen momentáneamente su apreciación y preguntan: ¿qué dicho es este? Se quedan perplejos, pero se despierta en ellos la sospecha de qué hay en las palabras del Señor Jesús, que sin duda es algo que merece más atención que la que le han dado. Yo espero que eso es lo que suceda con ustedes este día, que le dé importancia al Señor Jesús, a sus palabras, para que su alma despierte a esta fe eterna y se despierte en usted, escúcheme bien, el sentido de la importancia hacia la persona de Jesús el Cristo. Es prioridad. Y así hemos ido redondeando todo esto que está pasando. Con estos incidentes llega a lo que Juan llama el postrer día grande de la fiesta.
El día cuando esas fiestas se terminaban, se llamaba el llamado octavo día. Y Juan nos narra un hecho singular, precioso. Dice: más el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía de pie en un lugar sin duda muy notorio, muy visible, y clamaba: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice que se puso de pie. Era un momento de regocijo ruidoso. Cuando el sacerdote traía en un vaso de oro agua del manantial del Siloé, que brotaba debajo de la montaña donde estaba el templo, y lo derramaba en el altar de Dios, recordando sin duda cuando Moisés sacó agua de la roca, y que Pablo dice que esto era un símbolo de Cristo. Y en ese momento era visto. Y en ese momento había un gran gozo en la multitud, que se decía que quien no había visto eso, nunca había visto nada de lo que era el regocijo. Que nadie sabía lo que era regocijo si no había regocijo en su alma ese día. Y fue en ese momento importante, puntual, cuando Jesús se pone de pie. Sin duda, en un lugar elevado donde podía ser visto por todos. Y dice Juan que levantó la voz con fuerza, con todas sus fuerzas, y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y la pregunta es: ¿por qué en ese momento? Para dejar muy claro que Él era el que daba el agua de la alegría. Es decir, Cristo al hombre es el que le daba felicidad. Y no estaba haciendo ese ofrecimiento en un lugar privado, sino en las calles de esa gran metrópoli y ante gente de todo el mundo. Por lo que ese ofrecimiento era ofrecer esto a todo el mundo. Y lo hizo en un lenguaje insuperable, sencillo, pero de gran majestad. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Muchos habrían de querer saciar la insatisfacción de su vida. Y yo le estoy diciendo, es bueno que la gente revise si en su vida hay insatisfacción. Pero la satisfacción fue ofrecida, sin nada más que a cambio de algo, a cambio de creer en Él. Ríos de agua viva, porque cierra la idea diciendo: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán por su vientre, es decir, por su ser interior. El que cree en mí, ríos de agua viva correrán por su vientre. Con esas palabras asegura, garantiza a quienes le escuchan. Porque las palabras que Cristo ha dado están garantizadas.
Pruébelo y verá cómo la felicidad de su alma viene a su corazón. Llegarán a ser ellos mismos, si creen en Él, fuentes de bienes espirituales y tendrán una vida satisfecha, no insegura, no con dudas, sino con plena tranquilidad. Yo no estoy diciendo que no haya tiempos difíciles ni malos para el creyente. Sin embargo, habrán de tener certeza en el corazón y seguridad, porque Cristo otorga felicidad. Yo creo que este mensaje es una joya de gran precio. Y yo le ruego que usted cierre sus ojos y dígale: Señor, yo quiero que vengas a mi alma. Que esa felicidad que ofreciste venga a mi espíritu. Y esos ríos de felicidad corran por mi ser interior. Te doy gracias por la felicidad que tu Hijo amado logró para nosotros. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y los guarde.